gloria a Dios, desarrollar lo que el Señor quiere enseñarnos para que podamos meditar y entender todos los propósitos que Dios tiene en la vida del cristiano y de la cristiana. Amén. Vamos a leer en Hechos de los Apóstoles en este día, en el 7:58. Aleluya. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios. Hechos 7:58. Amén, hermanos. Y vamos a leerla en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice así: y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hasta ahí nomás, hermano. Pueden sentarse en esta noche. Podemos ver y notar, gloria a Dios, que el proceso que estaba pasando este joven, amén. Esteban, amén, un mártir, amén, uno de los primeros mártires en el tiempo a donde Jesús, cuando había partido al cielo a estar a la diestra de Dios, Dios había dejado, gloria a Dios, sus discípulos para que comenzaran a seguir predicando, ya no con el Señor corporalmente ahí con ellos, caminando de un lado a otro como andaban antes con el Señor, sino el Señor ya estaba intercediendo y sigue intercediendo en cada uno de nosotros a la diestra de Dios, amén. Y ahí, gloria a Jesús, cuando sus discípulos comenzaron ya a seguir haciendo lo que el Señor le había dejado que quisieran señales, pero cuanto más también rescatando almas para el Señor, que se bauticen, que se arrepientan, que comiencen de nuevo. Y la palabra de Dios, gloria a Dios, nos bendice en esta noche, que uno de estos jóvenes, amén, uno de estos, gloria a Dios, que empezaran a predicar la palabra de Dios, empezaran a pasar diferentes procesos en su vida para seguir, aleluya, tomando una decisión de predicar el evangelio. Y aquí, gloria a Dios, ¿qué es lo que pasaba? Este joven Esteban, que me llevaba, gloria a Dios, a pensar y a analizar en esta semana el sufrimiento que él tuvo que estar pasando por estar predicando el evangelio, por haber seguido de hablando las buenas nuevas. Pero Esteban, gloria a Dios, era entre los 7 diáconos que se había levantado en ese tiempo. Gloria a Jesús. Y vamos a ver, gloria a Dios, la palabra de Dios aquí. Bendito sea el nombre de Cristo. En el 6:1, para que podamos entender lo que Dios quería hacer y por qué hizo esto. Acá en Hechos de los Apóstoles 6:1 dice la palabra de Dios: en aquellos días, dice, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellas eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, proselito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Aquí, gloria a Dios, podemos ver que este joven Esteban era, gloria a Dios, un diácono, amén. Era alguien que se lo había escogido para que estuviera en el servicio del Señor, aleluya, pero no solo en el servicio de hacer grandes señales que cuenta la palabra de Dios que él empezó a hacer. Era un joven que estaba lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo, alguien que había escogido seguir a Cristo como realmente tenía que ser. Pero cuenta la palabra de Dios que no solo fue Esteban, sino fueron otros 6, amén. Pero entre los 7 diáconos, gloria a Dios, que podíamos leer en esta noche, hay 2, que resaltaban
y que se siguieron hablando en Hechos de los Apóstoles, que quién fue, como decía recién, fue Esteban y fue Felipe. Amén. Dos, aleluya, varones que fueron levantados para que siguieran en el servicio de seguir predicando el Evangelio. Pero vamos a comenzar primeramente, como hablaba recién, hablaba de Esteban. Este joven, gloria a Jesús, que no solo lo que habían visto los demás del testimonio que él tenía, sino Dios conocía su corazón, que todo lo que él hacía, lo hacía para Dios sin esperar ningún beneficio del hombre, sino él era un agradecido del Señor. ¿Cuántos agradecidos hay en esta noche? Bendito sea el nombre de Cristo. Por eso Esteban fue uno de los primeros mártires. Amén. ¿Y qué es lo que quiere decir un mártir? Persona que muere o sufre grandes padecimientos en defensa de sus creencias o convicciones. Este joven, aleluya, padeció el solo hecho de seguir a Cristo, el solo hecho de predicar el Evangelio, el solo hecho de hablar la verdad. Cuando él, aleluya, lo presentaron delante del concilio donde estaban, los fariseos lo acusaban grandemente y no podían encontrar nada contra él. ¿Por qué? Porque era un hombre recto, un hombre justo. Pero gloria a Dios, dice que acomodaron personas para que mintieran de que él estaba haciendo algo malo, para que vaya a ser, gloria a Dios, castigado. Pero no era tanto, aleluya, si no sabían que le molestaba lo que hacía Esteban. Y si podemos ver en este tiempo cuántos se están levantando porque no les gusta que los hijos de Dios prediquen, que los hijos de Dios alaben, que los hijos de Dios vengan a la iglesia. No solo aquí cuando estamos en este lugar, sino muchas veces a los que están alrededor, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en según los lugares donde podamos estar. Muchas veces se van a levantar contra nuestra vida en solo hecho porque somos cristianos. ¿Cuánto lo creen, hermano? Por eso este joven, aleluya, como decía, era un mártir, un joven, aleluya, con una gran sabiduría, porque no era cualquiera que era levantado. Acá dice la palabra de Dios y dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Amén. Era un varón, aleluya, de buen testimonio y que esté lleno del Espíritu Santo. Qué hermoso que es el Señor. ¿Cuánto lo creen, hermano? Bendito sea el nombre de Cristo. Él está con nosotros y no nos deja porque Él sabe. ¿Y qué es lo que podamos ver para poder desarrollar lo que significaba el testimonio y lo que era este joven? Acá en Primera de Timoteo, gloria a Jesús. Aleluya. En Primera de Timoteo, gloria a Dios, también voy a leer lo que significa ser un diácono, para que los que no entienden, amén, puedan entender en esta noche. Bendito sea el nombre de Cristo. ¿Cuántos están bendecidos? En Primera de Timoteo, gloria a Jesús, 3:8 dice así: los diáconos asimismo deben ser, dice, honestos, sin doblez, no dado a mucho vino, no codicioso de ganancia deshonesta, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también se han sometido a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado sin represible. ¿Qué quiere decir? Que no merece represión. Eso es lo que significa un varón, un diácono. Amén. Y a las mujeres también, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, quiere decir no chismosas, sino sobrias, fieles en todo. Dice: los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y su casa, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, ¿saben, hermano, lo que significa ser un diácono? Amén. Bueno, eso es lo que significa ser un diácono, y era lo que era Esteban. Bendito sea el nombre de Cristo. Por eso aquí cuando Esteban, aleluya, se fue a la defensa, aleluya, a defender y a contar, pero él no iba contra los varones que se venían contra él. No, dice que automáticamente, porque si tú quieres leerlo todo de Esteban, está en Hechos de los Apóstoles 7, amén, pueden leer todo lo que ocurrió con este joven.
Pero cuando Él dice que abría su boca, había sabiduría, había entendimiento, porque el Espíritu Santo, el que tomaba a Él y Él podía hablar con autoridad, porque Él sabía que con convicción predicaba y hablaba del Evangelio. Y yo me llevaba gloria y decía, Señor, a pesar que a este joven no le importó morir apedreado por causa del Evangelio. Y si nosotros en este día, hermanos, nos analicemos cada uno de nosotros, como decía la prédica anterior, a donde Dios me ministraba, a donde Él nos hacía la pregunta si realmente somos convencidos o somos convertidos. Pero aquí si nosotros nos tendríamos que hacer la pregunta en este día, ¿qué somos capaces de pasar por el Evangelio? ¿O qué es lo que hemos pasado por el Evangelio? ¿Hemos pasado cosas realmente en este tiempo por el Evangelio? ¿Estamos pagando precio por el Evangelio? ¿Hemos pasado cosas por el Evangelio? Porque déjame decirte que si todavía no pasaste nada por causa del Evangelio, por hacer la voluntad de Dios, aleluya, quiere decir que las cosas no van bien. Amén. Porque un cristiano, aleluya, siempre va a tener problemas y hace lo que Dios le agrada. ¿Por qué? Porque muchos se van a levantar, no solo, aleluya, en lo que están en tu contorno familiar, sino muchos se levantan y muchas veces te miran mal por solo hecho de ser un cristiano. ¿Cuánto vamos entendiendo en esta noche, iglesia? Entonces hágale fuerte las palmas a aquel que vive. ¿Hasta dónde somos capaces de pasar o padecer por el Evangelio? Porque muchas veces venimos pasando diferentes procesos y decimos, no, hasta aquí nomás. Y nosotros le queremos poner, aleluya, convicciones al Señor, le queremos poner cosas diciendo, bueno, nosotros vamos a elegir hasta dónde vamos a seguir, hasta dónde vamos a aguantar, hasta dónde vamos a llevar un evangelio. Y déjame decirte, hermano, nosotros lo tenemos que llevar como el Señor quiere, amén. ¿Hasta dónde es el límite que nosotros estamos llevando realmente el evangelio? ¿Hasta dónde podemos decidir, decir, no, hasta aquí pase lo que pase, yo voy a hacer la voluntad de Dios? Tal vez va a venir problemas, tal vez va a venir enfermedades, tal vez vas a estar en falta de trabajo, tal vez muchas veces vas a tener problemas en tu matrimonio, según las circunstancias, en solo hecho de tú no hacer lo mismo que hacen los demás, y vas a tener que aprender a decir que no. Y vas a tener que aprender a tomar decisiones. ¿Cuánto lo creen, hermano? No es cualquier cosa ser un siervo, una sierva del Señor. Y aquí Esteban escogió. Él no le importó, él no se arrepintió de seguir a Cristo. Él llegó hasta el final. Él llegó, aleluya, él no empezó a defenderse, no empezó a gritar, a decir, no, voy a negar a Cristo para que salve mi vida. No, él llegó hasta el final, hermano. Y cuánto más llegó hasta el final, que él no juzgó a aquellos que lo estaban apedreando, sino le dijo, Señor, perdónalo. Pero también qué hermoso, aleluya, bendito sea el nombre de Cristo, cuando aquí él padecía, aquí en el 7:58 dice, y echándole fuera de la ciudad le apedraron, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Imagínense, hermano, que te estén matando a pedrada y encima tú le digas, Señor, mira, esas personas que me están matando, perdónalos. Cuando nosotros realmente tomaríamos una decisión así, que aquellos que se levanten con nuestras vidas, nosotros le digamos, Señor, ten misericordia de ellos porque tú haces las cosas como tú quieres. Realmente seríamos capaces de aquellos que vengan a querer pegarnos una mejilla, nosotros daríamos la otra. O nosotros seremos capaces de decir, Señor, a alguien que nos lastimó tanto, pedí, aleluya, perdonarlo y decir, no tome en cuenta lo que me hizo, porque tú sabes que tú tienes el control de mi vida. ¿Cuánto van entendiendo en esta noche? ¿Realmente seríamos capaces de pasar cosas por Cristo?
¿Qué estamos pasando en este tiempo? ¿Estamos realmente pasando cosas como tiene que ser un hijo de Dios? Sin renegar, sin, aleluya, lamentarse, sino aunque muchas veces suframos, digamos, Señor, sé que tú tienes el control de mi vida. Bendito sea el nombre de Cristo, porque una cosa es padecer por Cristo y una cosa es padecer por nuestras malas consecuencias de decisiones. ¿Cuánto lo creen? Porque muchas veces personas que pasan y pasan luchas, muchas veces pasan dificultades y dicen, ¿por qué me pasa esto y me pasa aquello? Pero ¿qué estamos haciendo para estar pasando lo que estamos pasando? ¿Estamos realmente tomando malas decisiones? ¿Estamos haciendo cosas que a Dios no le agrada y las consecuencias no están alcanzando? Ojo, hermano, cada uno de nosotros sabemos, amén, qué es lo que es padecer por causa de Cristo y qué es padecer por nuestras decisiones y por nuestras malas decisiones que tomamos y las consecuencias nos alcanzó. Bendito sea el nombre de Cristo. Pero aquí, gloria a Dios, este joven, aleluya, él no tomó en cuenta, él sabía a quién seguía. Nosotros realmente estamos sabiendo quién estamos siguiendo. Realmente nosotros estamos dándonos cuenta qué es lo que significa Cristo para nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí, gloria a Dios, seguimos aquí leyendo la palabra de Dios. Y Él es fiel y verdadero con cada uno de nosotros, hermano. Aquí en uno de los 7 diáconos, como hablaba de este joven Esteban, también estaba Felipe. Y él me llevaba, gloria a Dios, también a analizar la vida de este joven. Mira la diferencia de que pasó este joven Esteban, que murió por causa del evangelio. ¿Y qué es lo que pasó, gloria a Dios, con Felipe? Dios tenía un propósito diferente con Felipe. En Hechos 8:26 cuenta la palabra de Dios, dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Y volvió sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y junte a ese carro, y acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Cuando Dios lo mandó a este diácono Felipe también, para que se encontraran, aleluya, en este eunuco, este varón, para que le enseñara las escrituras y que discerniera de lo que él estaba leyendo. Pero había un propósito en este varón. Porque cuando él, aleluya, le empezó a hablar de Cristo, le empezó a predicar de quién estaba hablando, aleluya, le estaba hablando, anunciando el evangelio, y dice que automáticamente este varón, aleluya, tomó la decisión de recibir a Cristo y ser bautizado. Por eso aquí, aleluya, en el 32 dice, y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, y en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondió el eunuco y dijo a Felipe, te ruego que me diga de quién dice el profeta esto. Y ahí es cuando Felipe le empezaba a hablar, que hablaban de que era de Jesús, que él había muerto en la cruz del Calvario y que él no dijo nada, que todo lo que él pasaba, dice que no abrió su boca, no se quejó, sino llegó hasta el final, hacia la cruz. Fue tanto el impacto que recibió este varón, que dice que automáticamente, dice, respondió el eunuco y dijo, Felipe, te ruego que me diga, ¿de quién dice el profeta esto? Y dice mismo, ¿de quién algún otro? Y entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando de la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Nosotros realmente en este tiempo estamos, aleluya, con esa gana, esa autoridad, que cuando nos enfrentamos a diferentes personas con necesidad de hablarle del evangelio, de hablarle de Cristo, o nos quedamos callados, hermano. Que Dios nos ayude. ¿Cuándo lo creen?
Y siguiendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón bien puede. Y respondiendo dijo, creo en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua y Felipe y el eunuco y le bautizó. Y cuando subieron del agua el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, quiere decir, quitó a Felipe y lo llevó a otro lugar. Mira, hermano, todo lo que el Señor hace con la vida de este varón. Dios siempre tiene un propósito. Dios le dio la vida, aleluya, a este joven, a este diácono, para seguir, aleluya, predicando el Evangelio, haciendo señal y seguir hablando del Señor. Pero Esteban fue diferente. Esteban quedó como un mártir, diferente. ¿Cuánto creen que Dios siempre tiene un propósito con sus hijos? Por eso déjame decirte, pase lo que pase, Dios siempre tiene el control de nuestras vidas. Pero también Dios nos va a demandar de los servicios que nosotros tenemos para el Señor. ¿Cuánto lo creen, hermano? ¿Cuánto creen que Dios nos va a demandar lo que Él nos dio a nosotros? Y muchas veces no lo estamos poniendo por obra. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso aquí, gloria a Dios, los discípulos cuando hablaban y apartaron estos diáconos, estos varones para el servicio, porque ¿qué decía? Ellos necesitaban, los apóstoles, gente que le ayudaran en la obra, para que ellos siguieran en la oración, siguieran en la palabra, porque Dios eso pone a aquellos que están en la de cabeza, amén. Bendito sea el nombre de Cristo. Qué hermoso sería que en este tiempo la iglesia entendiera el significado que es el servicio del Señor. En ese tiempo, aleluya, ellos se preocupaban, aleluya, de estar siempre a disposición de la casa del Señor. Estaban en disposición del servicio, estaban en disposición de tomarse un tiempo para el servicio del Señor. Si tenemos que llevar, dice la palabra, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. En este tiempo, ¿cuánto, aleluya, no están desarrollando el ministerio que Dios le da? Y muchas veces los siervos tienen que estar haciendo muchas veces cosas, porque si no hago una cosa, que no hago otra, que no tengo tiempo. Y muchas veces dejamos las cosas de Dios para después. Cuando un día hemos tomado y hemos recibido un llamado y no lo estamos desarrollando como realmente Dios quiere. Pero un día, aleluya, vamos a dar cuenta por el ministerio que Dios nos ha dado y no lo estamos poniendo por obra como realmente Dios nos ha dado. Porque no es ministerio que el hombre te da, sino un ministerio que Dios te ha puesto a mí y a ti, iglesia del Señor. ¿Cuánto lo creen? Si tú lo crees, le fuerte la palma a aquel que vive. Aleluya. Muchas veces, aleluya, no somos bien administradores de las cosas del Señor. Aquí me llevaba a recorrer en San Lucas del mayordomo, aleluya, infiel, este varón que no estaba haciendo bien las cosas conforme lo que su amo quería. Y dice que él lo empezó a disciplinar y lo iba a sacar de la mayordomía. ¿Y qué es lo que significa un mayordomo? Un administrador de los bienes de otro. Dios nos ha dado algo para ministrarlo para Él, en la obra del Señor y en toda área. ¿Cuánto lo creen? No nos ha escogido para venir a la iglesia solo para estar aquí, sino un servicio, no solo acá en el púlpito, también cuando salgamos de este lugar, cuando salgamos a la calle, y de hablar a los demás de Cristo, hablarle a nuestra familia, a todos aquellos que vemos que están sin fe, sin esperanza. No solo es para los que tienen un servicio a la obra, sino Dios nos da un servicio a todos los que ya conocemos al Señor. ¿Cuánto lo creen, iglesia? Por eso aquí cuando este mayordomo, aleluya, no estaba haciendo bien las cosas, aleluya, no estaba tomando en cuenta lo que estaba en sus manos. ¿Estamos realmente poniendo por obra el servicio que Dios nos ha dado o lo estamos haciendo como nosotros queremos? Pero nosotros daremos cuenta, hermanos, si no lo estamos haciendo como Dios quiere. ¿Cuándo lo creen? No solo, aleluya, como estos varones, estos diáconos, amén, que tenían que estar llenos del Espíritu Santo, aleluya, y ser de buen testimonio. No solo de ellos, sino también la Biblia habla de los colaboradores, hablan de los obreros, hablan, aleluya, de
los diáconos que siguen por tercera vez, también nosotros, los pastores. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Todos nosotros vamos a dar cuenta el servicio que Dios nos ha dado a nosotros para que nosotros estemos sirviendo a los demás. ¿Cuántos lo creen, hermano? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo está en este tiempo nuestra manera de andar? ¿Cómo está en nuestro tiempo lo que nosotros hacemos para el Señor? ¿Realmente lo tenemos ahí, acostado en un lugar ahí tranquilo? ¿O lo tenemos guardado ahí en una cajita, lo que Dios nos ha dado, el talento? ¿O lo estamos haciendo, pero lo estamos haciendo la mitad y no todo lo que Dios nos ha puesto? Que Dios nos ayude, hermano. También incluye, gloria a Dios, un mayordomo, gloria a Dios, en la administración. Aleluya. En el tiempo, la capacidad, Dios sabe qué capacidad tenemos. Muchas veces nosotros decimos, no, yo no entiendo, no me animo. Pero cuántas veces para el mundo somos audaz, hermano. Cuando estábamos sin fe, sin esperanza, éramos audaz para hacer lo malo. Pero para Dios siempre muchas veces nos hacemos lo vergonzoso para predicar, para dar un folleto, para hablarle a nuestra familia. Ay, no, el diablo pone vergüenza en nuestra vida y nos quedamos callados, sabiendo que tienen serios problemas. Y nosotros tenemos la solución, que es Cristo. Pero ahí entra la vergüenza, ahí entra el diablo que nos ata la boca, ahí entra el diablo que nos ata las manos y que nos damos algo para que podamos traerlo a la iglesia. Que Dios nos ayude y nos perdone, hermano. ¿Cuánto lo creen? Bendito sea el nombre de Cristo. ¿Cómo estamos en este tiempo? ¿Estamos administrando como el Señor quiere? Estos varones, aleluya, no les importaba nada. Pagaban un precio por el evangelio. ¿Estamos realmente pagando un precio por el evangelio? ¿O estamos, aleluya, así como queramos, así cómodo? El Señor, aleluya, nos ha dado capacidad, hermano. A uno le dio para recursos que Dios ha dado, amén. Muchas veces cuando tú tienes un recurso para poder ayudar a la obra de Dios y gastas muchas veces en cosas paganas, en cosas que tú sabes que la casa del Señor hace falta, y muchas veces para la carne, cuántas cosas gastamos, y muchas veces sabemos que hay cosas en las cosas del Señor que hay que hacer y no se hace porque muchas veces buscamos más del deleite de este mundo. Pero todo lo que nosotros podamos hacer para Dios, todo de eso el Señor nos va acumulando para el reino de los cielos, no para mí ni para el pastor. ¿Cuánto dicen amén en esta noche? Porque todo es para el Señor, no para, aleluya, lo que están al frente. Pero muchas veces, aleluya, nos descuidamos y cuántas cosas hacemos y malgastamos lo que Dios nos da. Que Dios nos ayude. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que ser fiel en las cosas del Señor, hermano. En lo material, no solo en lo material, sino también en el labor en la iglesia. ¿Cómo estamos en este tiempo en lo labor de la iglesia? ¿Estamos realmente, tenemos a gana de venir a hacer algo para el Señor? No solo en un púlpito, sino muchas cosas que se hacen en la casa del Señor, que la limpieza y cuántas cosas. Pero que Dios nos ayude, hermano, porque realmente en este tiempo, si tendríamos que ponernos en la balanza, ¿cómo estamos? Aleluya, en el llamado que Dios nos ha dado. Y estos varones pagaron cuántos precios por el evangelio. ¿Qué precio estás pagando en este tiempo, hermano, por el evangelio? ¿Qué tiempo estamos pagando nosotros? ¿Qué precio estamos pagando? ¿Nos estamos dando tiempo para Dios o todo el tiempo estamos para el mundo? Dios nos va a demandar, hermano, porque así como Dios te da, también Dios te puede quitar si sabes que no lo estabas usando correctamente. Por eso muchas veces pedimos cosas y Dios no nos da, porque sabe que nos vamos a distraer y nos vamos a, aleluya, distraer y vamos a, aleluya, caer muchas veces en condenación por nuestras malas decisiones. Estos varones, aleluya, que le ponían y lo habían escogido y habían puesto sus manos sobre ellos, porque sabían que estaban capacitados para el servicio. ¿Cómo estamos en este tiempo, hermano? ¿Somos capaces de pagar un precio por el evangelio? ¿Somos capaces de pasar cosas por el evangelio? ¿O decir, no, hasta aquí paso y hasta aquí no más? Ay, yo no me voy a ir mucho más allá. Por eso muchas veces no sabemos por qué el Señor no nos contesta. Porque realmente no hacemos todo lo que Dios nos manda.
Y ya no es culpa del Señor, sino es culpa de nosotros, porque no estamos haciendo todo lo que Dios nos ha mandado que hiciéramos. Y después de hacerlo, decir siervos inútiles somos, porque hacemos lo que tenemos que hacer. Hágale fuerte la palma al Señor en esta noche, iglesia. El apóstol Pablo llegó un momento a decir: hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Hemos pasado algo de lo que pasó acá estos grandes siervos, porque muchas veces nos quejamos por pequeñas cosas, hermano. Pero estos varones, cuántas cosas pasaron. Y déjame decirte que nosotros vamos a tener que pasar también. Aleluya. Y usted dirá: bueno, no, yo quiero pasar un poquito. No, la Biblia dice que vamos a padecer como cristianos. No vamos a padecer a lo que a nosotros nos conviene. Si estás en el propósito de Dios, hermano, déjame decirte, no hay nada que tú puedas detener si Dios tiene el control y Él quiere llevarte con una meta. Aleluya. Dice: amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, sos dichosos, hermano, por padecer, por ser cristiano. ¿Cuánto van a aprender a padecer y no van a renegar? No hay muchos amén. No es fácil padecer por ser cristiano. No es fácil, aleluya, decir que no. No es fácil pagar un precio. No es fácil, aleluya, decir: esto ya no lo voy a hacer más por amor a Cristo. Aleluya, dice también: y soy vituperado por el nombre de Cristo, soy bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, quiere decir maldecido, pero por vosotros es glorificado. Cuando más se levanten contra tu vida, hermano, cuanto más todo es para la gloria de Dios. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios. ¿Cuántas veces se queremos avergonzar porque tenemos problemas delante de la familia? Nos queremos avergonzar porque nos dirán: ¿cómo? Mira ese problema que tiene, ella va a la iglesia y yo la veo que se trata de conducir, que hace un buen testimonio. Y muchas veces nos queremos avergonzar. No te tienes que avergonzar, iglesia, sino decir: lo que estoy pasando es porque Dios, aleluya, Él, aleluya, ha tomado la decisión de que yo pase lo que estoy pasando. Él me está probando porque yo sé que Él me dará la victoria. Bendito sea el nombre de Cristo. ¿Cuánto van a aprender a padecer como cristiano? ¿Cuánto van a padecer como cristiano? No nos queda otra, hermano. Si has elegido seguir en el camino de Dios, vas a padecer como cristiano. Vas a ser, aleluya, perseguido. Muchas veces te van a insultar, muchas veces te van a decir cosas que tú no hiciste, muchas veces te van a ofender con palabras, muchas veces, aleluya, van a hablar mal de ti, pero déjalo, porque el Señor es el que nos defiende. ¿Cuánto lo creen, hermano? Bendito sea el nombre de Cristo. Por eso aquí, estos, aleluya, estos diáconos que yo podía ver y decía: Señor, ¿qué propósito tenían con un varón? Y el propósito que tenía el otro joven, aleluya, no duró mucho tiempo y partió con el Señor, porque él ya estaba destinado, que su vida ya era el tiempo de él. Nosotros realmente estamos destinados con un tiempo, una hora, y solo Dios lo sabe. ¿Cuánto lo creen, hermano? Nosotros tenemos el tiempo que Dios tiene para nosotros. Podemos irnos en esta noche, nos podemos ir mañana, nos podemos ir fin de año. Solo el Señor lo sabe, sea la edad que sea.
porque Dios quita la edad, aleluya, la edad que sea nos lleva. Bendito sea el nombre de Cristo. Por eso déjame decirte, hasta ahora, ¿qué sos capaz de pasar por el Evangelio? ¿Qué estás, aleluya, pasando y no estás renegando, sino te estás aguantando como buen cristiano, como buen guerrero, como buen guerrera? ¿Estás, aleluya, te la estás aguantando o andas pateando piedra, como se dice? ¿Estamos realmente padeciendo como cristianos? ¿Se la estamos bancando? ¿Se la estamos jugando por Cristo? ¿Realmente se la estamos jugando? O decimos, no, hasta aquí nomás llego yo. Déjame decirte que ese no sirve. Porque siempre vas a vivir lo mismo, siempre vas a estar estancado en lo mismo. Y Dios no te va a poder llevar a un nivel espiritual más alto y no te va a poder hacer ver grandes victorias que tiene para tu vida. No te va a hacer explorar grandes victorias que Él tiene para ti y para tu familia. ¿Cuántos quieren victoria? Pero hay que pagar un precio. ¿Cuántos quieren que Dios haga milagros? Hay que pagar un precio. ¿Cuántos quieren ver a su familia? Hay que pagar un precio, iglesia. Dios te regala la salvación, pero lo demás depende de nosotros. Bendito sea el nombre de Cristo. Vamos a ponernos de pies en esta noche. Y vamos a analizar nuestras vidas mientras la hermana adora. Y realmente, ¿qué estamos pasando por Cristo?